Accidente cerebrovascular, o también denominado evento cerebrovascular. Esta alteración va a ocurrir cuando el flujo de sangre de una parte del cerebro se va a detener. A veces suele denominarse ataque cerebral. Ahora, si el flujo sanguíneo es detenido por más de varios segundos, el cerebro no va a poder recibir los nutrientes y el oxígeno que la sangre transporta. Las células cerebrales, que en este caso vendrían a ser las neuronas, pueden morir, lo que causa un daño permanente en el paciente. De acuerdo a ello, es que se denomina o hay dos tipos de accidente cerebrovascular. Por un lado tenemos el accidente cerebrovascular isquémico y por el otro lado el hemorrágico. El isquémico consiste básicamente cuando un vaso sanguíneo va a estar bloqueado, ya sea por una placa de ateroma. Dentro del ACV isquémico vamos a encontrar dos formas, lo que es el trombótico y lo que es el embólico. Dentro de lo que es el trombótico, básicamente consiste en que un coágulo va a obstruir una arteria estrecha. Y en el embólico, básicamente consiste que un coágulo que se va a desprender de cualquier otro lado del cuerpo se traslada hacia el cerebro bloqueando la irrigación sanguínea. Con respecto al ACV hemorrágico, es cuando un vaso sanguíneo se debilita y se rompe. Esto va a provocar que la sangre pueda evacuarse o se escape hacia el cerebro. Nos dice que puede ocurrir por alguna afección, tanto sea por un aneurisma o una malformación arteriovenosa. O también suele ocurrir cuando se toman anticoagulantes. Otro factor o otra condición es cuando la paciente sufre de hipertensión arterial. También puede procurar que se rompa un vaso sanguíneo. Debemos tener en cuenta que un ACV isquémico puede presentar sangrado y de luego convertirse en un ACV hemorrágico. Ahora, una de las formas o una de las maneras más caseras o prácticas de nosotros poder detectar si una persona está sufriendo un evento cerebrovascular es a través de la prueba FAT. La prueba FAT básicamente mide cuatro categorías o parámetros. Una de ellas es el rostro, que es el FATE, la F, que significa valorar si el paciente al momento de que nosotros lo mandamos a sonreír, si la cara o la boca está caída. El otro parámetro es ARS, que significa brazo, la sigla A, que básicamente aquí se va a medir si el paciente tiene la dificultad para poder levantar el brazo o bajarlo. Otro de los parámetros es el speech, el hablar, ¿no? Que es la sigla S, que significa aquí donde vamos a valorar si el paciente habla raro o arrastra la voz al momento de expresarse. Y por último, el último parámetro que es el time, que es el tiempo, la sigla T, que significa si padece de uno o dos síntomas, debe acudir inmediatamente al doctor. No debemos de perder tiempo porque si no ya nos estaríamos enfrentando a un problema de accidente cerebrovascular. Debemos tener en cuenta que durante la atención a un paciente crítico vamos a realizar diversos procedimientos invasivos o inclusive la administración de medicamentos o la administración de transfusiones sanguíneas. Entonces nosotros debemos procurar evitar crear trombos o embolias que esto puedan permitir que viaje por todo el torrente sanguíneo y en algún vaso sanguíneo de menor calibre pueda obstruir la irrigación, ya sea del cerebro en este caso. Entonces, durante la atención a un paciente crítico debemos de tener los cuidados necesarios para poder evitar estos tipos de complicaciones. Otras de las alteraciones cardiovasculares que puede ocurrir durante la atención a un paciente en estado crítico es el paro cardiorrespiratorio. La parada cardiorrespiratoria lo vamos a definir como aquella situación clínica que va a consistir en esa interrupción de forma brusca, de forma inesperada y sobre todo potencialmente reversible en lo que respecta a la actividad mecánica del corazón y la respiración espontánea.
Esta parada puede ser tanto de forma repentina o de forma súbita. Es donde básicamente la sangre va a dejar de fluir por todo nuestro organismo. Debemos definir dos términos muy diferentes. Uno que es el ataque cardíaco, que va a consistir básicamente en el bloqueo del flujo sanguíneo, y el otro que es la parada cardíaca, que consiste en el corazón deja de latir, deja de funcionar. Si ya nosotros estamos hablando de una parada cardiorrespiratoria de un paciente clínico que ya se encuentra en un establecimiento de salud, lo que se debe de brindar es el soporte vital avanzado. Es donde inicialmente se va a utilizar todos los procedimientos o los pasos necesarios para poder realizar una resucitación avanzada. Dentro de las causas contempladas para que puedan ocurrir esta situación, tenemos las etiologías cardiovasculares, que vendrían a ser un infarto de miocardio agudo, disritmias, un embolismo pulmonar, taponamiento cardíaco. Y llevándole un plano más respiratorio, está la obstrucción de las vías aéreas, una depresión del centro respiratorio, broncoaspiración, asfixia, un neumotórax, atención, insuficiencia respiratoria. Y desde un plano metabólico, de etiología metabólica, estamos lo que es la hiperpotasemia, la hipopotasemia, ya sea por causas de shock, de hipotermia, ¿no? Como se mencionó, esta situación vendría a ser potencialmente reversible si se le brinda lo que es el soporte vital avanzado. A través de la reanimación avanzada, el paciente puede salir a flote de estas circunstancias. Es por esto que se emplea lo que es la resucitación cardiopulmonar y cerebral, que va a comprender básicamente de un conjunto de maniobras que van a estar encaminadas a ¿qué? A revertir el estado de esta parada. Las alteraciones cardiovasculares que sufre un paciente crítico en realidad son complejas. Los cuidados de enfermería van a depender mucho de la condición y sobre todo de las necesidades básicas que va a necesitar el paciente. Esta atención va a requerir básicamente el apoyo de todo el equipo multidisciplinario, porque un paciente con estas alteraciones, como ya lo hemos mencionado, es una bombita de tiempo, es un paciente sumamente delicado que van a tener prácticamente que estar monitorizados constantemente bajo la vigilancia y la supervisión de este caso de las enfermeras o del enfermero a cargo, ¿no? La idea es cubrir, o la finalidad es poder cubrir prácticamente toda la totalidad de las necesidades básicas del paciente. En la mayor de los casos, estos pacientes van a estar bajo sedación. Entonces, el empleo o la administración de estos cuidados que de forma habitual o rutinaria puede impedir que se valore correctamente el riesgo que implica cualquier técnica, ¿no? Por simple que sea, para poder garantizar lo que es la integridad del paciente. Dentro de todos estos cuidados básicos que se le va a brindar al paciente, pueden haber cuidados de forma general que se le puede brindar a todos los pacientes con este tipo de alteración, o cuidados de repente un poco más específicos según la condición en la que se presenta, ¿no? Dentro de estos cuidados generales puede ser lo que es el baño de esponja, de repente un baño general, que va a tener como objetivo poder proporcionar lo que es el aseo corporal y la comodidad, el confort del paciente. En ocasiones, a veces, los cambios bruscos que se van a realizar a estos tipos de pacientes durante el baño o la temperatura del agua puede acarrear una descompensación de forma hemodinámica, ¿no? O inclusive también la muerte. Por eso es que menciono que los cuidados va a depender básicamente también de la condición en la que se encuentra el paciente. Es por eso que dentro de los cuidados de enfermería podrían considerar lo que es colocar en la posición Fowler, pues para permitir una adecuada comodidad y sobre todo un estado ventilatorio adecuado, el control constante y periódica de lo que es la monitorización cardíaca, ¿no? Como ya lo mencioné, el personal tiene que estar perenne o pendiente de hacer las valoraciones de los signos vitales, aliviar la ansiedad en el caso de pacientes que estén en un estado de conciencia, estar o velar por el cumplimiento de los exámenes de laboratorios o los exámenes complementarios, como por ejemplo el tema de la gasometría, ¿no? Arterial. También adecuar o estar constantemente ahí monitorizando lo que es la oxigenación,
mediante lo que es la utilización de la mascarilla de oxígeno, ¿no? En estos tipos de pacientes, básicamente tenemos que estar pendientes en sus cuidados, tenemos que estar monitorizándolo, observándolo y valorándolo constantemente. Se recomienda que en estos tipos de pacientes la movilización no es tan constante o quizás de repente nula, por lo que lo mencioné, puede esto acarrear o alterar su condición o causar un estado hemodinámico desequilibrado y puede, pues, en vez de mejorar, podemos perjudicar eso al paciente, ¿no? Entonces, como idea general, para poder nosotros tener los cuidados necesarios en pacientes con alteraciones cardiovasculares, tenemos que estar constantemente capacitados y sobre todo ver la condición del paciente. Y quizás de repente tener en mente de que las atenciones que se le puede brindar a un paciente con otros tipos de patologías van a ser muy diferentes a un paciente con este tipo de condición, ¿no? A veces hay procedimientos que se van a tener que obviar por la mejora del paciente.